Qué gusto darles la bienvenida de nuevo a su programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá les ofrece. Los invitados siempre muy especiales. Hoy traemos a la doctora Piedad Lucía Barreto Granada. Ella tiene una trayectoria larga en la universidad, en diferentes lugares, momentos históricos y también funciones. Y ahora le decimos doctora porque ese es un logro al que ha llegado. Bienvenida, Piedad Lucía. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación a participar en este espacio. Bueno, Talento Maestro habla de, como su nombre lo indica, de lograr cosas. Para usted, ¿qué ha sido llegar, de dónde viene y hacia dónde piensa llegar después? Bueno, pues de dónde vengo realmente, de temas de formación. Pues soy abogada, yo estudié Derecho en la Universidad Libre, vengo pues de todo un proceso de formación que va muy emparentado con el tema de la docencia, porque también hice una especialización en docencia universitaria aquí en la universidad y posteriormente en la carrera de Derecho, pues todo mi lineamiento desde muy los inicios fue en temas relacionados con propiedad intelectual. Entonces hice una especialización en la Universidad Externado de Colombia y posteriormente, pues gracias a que me gané una beca del Estado, hice mi maestría en Derecho Privado con énfasis en propiedad intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid y pues también con el apoyo de la universidad que siempre pues ha tenido muy en cuenta a esas personas que quieren impulsar a aquellas personas que quieren hacer maestrías y doctorados fuera, pues también me apoyó en este proceso hasta terminar el doctorado en Derecho. Ha sido una presentación con que podemos cerrar el programa, pero es un abrebocas porque una mujer que la vemos como es de joven y todo lo que ha logrado y que tiene muchos planes. ¿Usted de dónde es? Cuéntenos sus raíces y también quién es su familia. Bueno, pues mis raíces son del Tolima. Del Tolima, mi mamá y mi papá son tolimenses. Por el lado de mi mamá pues hay una vertiente de desplazamiento en aquella época en que los antioqueños comenzaron a conquistar, más que conquistar, digamos a poblar aquello que se llamaba el Gran Tolima. ¿De qué municipio? Y entonces tiene raíces medio paisas también. Sí, mi bisabuelo era de La Ceja, Antioquia y pues bueno, fue uno de esas caravanas que llegaron al Tolima y pues bueno, entonces por el lado de mi mamá se asentaron en Cajamarca y por el lado de mi papá sí, eran bogotanos y en ese movimiento también llegaron al Tolima y de Falan Tolima y pues bueno ya ellos se conocieron en Ibagué y ya después de su matrimonio llegaron a Bogotá, entonces nosotros, yo soy la menor de 3 hijos, la menor de 3 hijos, todos nacimos aquí en Bogotá, tengo un hermano mayor, sigue una hermana y pues por último estoy yo. Ah, bueno, entonces la consentida, pero todos pudieron estudiar, ¿cómo ha sido esa influencia educativa y formativa? Bueno, pues sí, mi hermano mayor, él es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Mi hermana, la que sigue, tiene un leve retardo mental, entonces realmente ella es la consentida. Ella es la consentida de la casa y pues bueno, es una niña muy autosuficiente, pero efectivamente sigue siendo una niña y bueno, es la alegría para nosotros. Y después pues sigo yo que estudié Derecho y en cierto modo siguiendo pues ese ejemplo de mis padres, ¿no? Sí, sus padres también son profesionales. Mi papá es abogado, igualmente de la Universidad Libre y bueno, siempre pues, ha sido un ejemplo, igual que mi mamá. Mi mamá se dedicó durante mucho tiempo a la pintura, fue muchos años profesora de dibujo. Y bueno, también el hecho de tener a mi hermana, pues también ella se dedicó mucho al hogar y a cuidarnos a nosotros, entonces fue una gran privilegiada en contar con la presencia de mi mamá en toda mi niñez y mi adolescencia, muy con nosotros. Una niña que tiene un hermano mayor y los hermanos mayores siempre son ventajositos y son varones sobre las niñas. O sea que usted aprendió a defenderse, hizo deporte y a ser sobreprotectora con su otra hermanita.
Sí, yo creo que también el hecho de de tener a mi hermana, que como lo digo es la consentida y realmente disfrutamos mucho su presencia, muy al contrario de lo que pueden pensar muchas personas que tener un familiar con discapacidad puede ser un problema, ¿verdad? Al contrario, yo creo que nosotros aprendemos de ella, sí, ternura y sobre todo que en cierta forma hay una relación muy estrecha entre nosotras, ¿no? Y ella vive muy pendiente de todas las cosas que hago y siempre quiere parecerse. Si tengo el cabello largo, se lo quiere dejar largo. Si uso alguna moda, quiere parecerse mucho. Soy como su ídolo, ¿no? Ajá. Su ícono. Entonces, yo creo que también estos esfuerzos me da por pensar que también tienen relación como hacer todo lo que tal vez ella tampoco pudo hacer, ¿no? Y que yo lo hago por las dos. Le estaba preguntando un poquito por su infancia, entonces fue placentera, fue en el hogar. ¿Y su vida de primaria y de colegio de bachillerato, cómo fue? Pues muy bien, realmente que muy bien. Yo, bueno, estudié en colegios religiosos, me gradué del bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, sí, la educación católica de mi hogar pues siempre ha sido como, pues, una constante y muy agradable. Creo que disfruté mucho esos años de colegio y de universidad también. Hablamos en Talento Maestro con una persona que ha desempeñado diferentes cargos en la Universidad Cooperativa de Colombia y ahora es investigadora doctora de la Facultad de Derecho, Piedad Lucía Barreto Granada. Continuamos con Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá ofrece con invitados muy especiales, personajes que como su nombre lo indica son talento. Piedad Lucía Barreto Granada, quien es abogada. ¿Cómo fue esa evolución y ese enamoramiento que usted tuvo y para pasar de los derechos de autor hasta todo lo que es hoy en su investigación? Bueno, sí, efectivamente comencé con el tema de derechos de autor y me generaba mucha inquietud, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la generación del conocimiento. Cuando yo estaba estudiando Derecho comenzaba todos estos temas de Internet, que si sobrevivía la disciplina de la propiedad intelectual pues a la era de Internet, a la difusión de la información y el conocimiento. Y bueno, una serie de situaciones que en todo lo que podría ser el derecho pues me llamaba mucho la atención y pues propiedad intelectual se enlaza básicamente con el derecho privado. Entonces pues ahí comencé a estudiar la teoría bueno, primero la propiedad intelectual, sus clasificaciones dentro de ella, pues efectivamente comencé con el tema de derecho de autor en estos primeros acercamientos pues comencé a trabajar aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia como profesora, inicié dictando informática jurídica. Y ahí posteriormente se dio la oportunidad de ingresar al grupo de investigación de la Facultad de Derecho en un momento, eso fue como en el 2004, en el que pues estaba buscando la creación de líneas de investigación, profesores que tuvieran gran interés e inclinación por la escritura, por la lectura por investigar. Entonces ahí fue cuando se consolidó una línea de investigación y eso pues ya es un compromiso muy grande en la generación de productos relacionados con una temática específica y pues todos los problemas, ¿no? Todos los enfoques problemáticos que puede ocasionar en la sociedad. Bueno, pero usted no se hizo investigadora de una vez. Primero, ¿cómo fue ese amor por el derecho? ¿Quién la motivó? Tengo entendido que su papá entonces es abogado también y nos dice que ingresó como docente a la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Usted trabajó simultáneamente como docente con su papá? Nos cruzamos en una época, sí, él es especialista y magíster en Derecho Penal y Criminología, o sea, un área completamente distinta a la que trabajo yo.
Pero de ahí la influencia para que estudiara el derecho, claro. o qué la hizo estudiar derecho. Pues sí, claro, o sea, yo creo que también hay una influencia familiar, ¿no? Eso es, pues eso es inevitable, y también escuchar desde mi niñez hablar de situaciones problemáticas, de que, bueno, él, como lo decía, maneja el tema del derecho penal, pero sin embargo esos conflictos, ese análisis que se tiene que hacer para llegar a soportar un caso, me llamaba mucho la atención, el tema de las pruebas, de los análisis, del razonar, del argumentar, me parecía pues casi como medio mágico, ¿no? O sea, las ciencias sociales tienen mucho en mí esa sensación y mucha inspiración, mucha sensibilidad para encontrar lazos, encontrar caminos que permitan llegar a soluciones posibles, probables, razonables. Entonces yo creo que esa inclinación pues también viene de carácter, ¿no? Porque finalmente uno termina estudiando también lo que más le gusta y le llama la atención. Entonces claramente siempre fue en ciencias sociales, y el derecho pues sí, por supuesto que la influencia familiar hizo eco en mí. Eso pues nos hace pensar como que estaba muy emocionada de ver los casos que vivía su papá, de saber la sociedad, las noticias, lo que presentaba, pero ser investigadora, o se veía litigando, defendiendo un caso. ¿Cómo fue como ese ya decidir, me voy por el lado de derechos de autor, que ahora se llama... No, se sigue llamando, que es una parte de la propiedad intelectual, ¿no? Es una de sus ramas, al lado de otra, que es la propiedad industrial, que es como lo clásico. Y pues bueno, en esencia, las universidades tienen perfiles de formación en abogados. La Universidad Libre, donde estudié yo, pues la formación es específicamente para litigantes. Y efectivamente, a los inicios de mi carrera, pues trabajé litigando, y de hecho todavía lo hago, pero no es el mayor énfasis. Mi mayor énfasis es efectivamente investigación. ¿Y cómo se dio ese énfasis? Pues siempre yo creo que es el tema de preguntarse y no renunciar a encontrar la respuesta a aquello que uno se pregunta. Y ser investigador es siempre estarse formulando preguntas y darse cuenta en el ambiente qué hay qué vacío hay, qué conflicto hay en la disciplina y en el área que uno está investigando. Bueno, entonces sí. Usted estuvo litigando y luego se dedicó a la investigación. ¿Hubo frustraciones o simplemente qué la hizo decidirse? Pues lo que me hizo decidir fue el gusto por la investigación, ¿no? Y pues uno tiene en la vida que hacer lo que más le gusta. Litigar, por supuesto que fue una parte importante, y no es que esté solo dedicada a la investigación, yo también hago consultoría empresarial. Entonces digamos que en esto de derecho de autor hay varias facetas. Puede ser que es de pronto la que más conocen las personas, son los casos sonados de personas, por ejemplo, plagio de canciones, ¿cierto? Sí. Plagio de obras. Entonces digamos que esa es apenas una de las facetas en las que puede desenvolverse un abogado con esta especialidad. Y efectivamente yo estuve un tiempo en estas facetas asesorando personas que bien habían sido llamadas a juicio por plagios, básicamente, y muy relacionado con el tema de la academia, profesores de otras universidades que de pronto algunas situaciones, algunos indicios llevaban a pensar que cometían plagios en sus productos de investigación, pero pues afortunadamente en los casos que llevé pudimos demostrar que no hay, habían aspectos probatorios que demostraban que pues efectivamente no ocurrían estas situaciones. Pero y la tecnología también permite ahora analizar eso. Analizarlo, sí, permite analizarlo, y de igual manera autores y compositores fueron clientes míos que precisamente necesitaban y creían que requerían una defensa para hacer proteger sus derechos de autor porque la explotación comercial que realizaban otras personas. Y posteriormente me dediqué más a la consultoría empresarial, porque en mi formación
en el tema de la estructuración normativa es algo que me gusta mucho, y dentro de mis clientes pues he tenido algunas universidades que durante los últimos años, especialmente durante la década del 2000, se preocuparon mucho por el tema de generar normas, reglamentaciones de propiedad intelectual. Entonces no solamente intervine en las internas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sino también en las de otras instituciones, que entonces necesitaban estas normas, no solamente la norma, sino también todo, unos manuales, capacitaciones, y ahí fue encontrando una falencia, y era el tema contractual, que fue lo que es el punto que desarrollé más a fondo en mi tesis doctoral. Bueno, estamos hablando con Piedad Barreto, quien es doctora, y su posgrado, su tesis, todo lo que ella ha hecho, sus especializaciones e investigaciones son en propiedad intelectual. Continuamos en Talento Maestro. Estamos finalizando Talento Maestro, que la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Bogotá nos ofrece, y estamos hablando con una persona que se ha especializado muchísimo en propiedad intelectual. Llega a hacer el doctorado, usted dice que se gana una beca del Estado y que es de España, de la Universidad Carlos III, de donde hace sus estudios de maestría y doctorado. Es reciente ese último logro, y sin embargo la universidad la sigue apoyando y cree bastante en usted, sus estudiantes. ¿Usted cree en usted? Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, no solamente gané una beca del ICETEX para hacer los estudios de maestría, sino que en ese proceso de estar fuera del país también la universidad pues contaba, estamos hablando del año 2006, comenzó con acababa de crear un reglamento sobre apoyo a maestrías y doctorados. Entonces fui beneficiaria de ese apoyo. Entonces tuve esta condición de becaria del Estado, y también la universidad continuó apoyándome, lo cual me permitió pues dedicarme 100% a la maestría. Porque no se tuvo que preocupar por manutención, porque una cosa le ayudaba a la otra. Sí, absolutamente nada, porque incluso lo veo ahora con amigos, a veces las becas no terminan siendo suficientes. Vivir fuera del país realmente es una inversión muy grande. A veces puede que la inversión no sea en los mismos programas de maestría y doctorado, sino en la vida cotidiana, la vida diaria, y no es lo mismo pasar de pesos a euros, ¿verdad? Y ahorita a dólares, que está también muy elevado. Entonces este doble apoyo pues fue fundamental para poderme dedicar y ahondar en el tema que me gustaba. Pero se le ilumina la mirada hablando de todo ese estudio y cómo comparativamente es mucho mejor la educación y la vida de cátedra y de universitario, y de poder asumir clases de diferentes universidades. ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues toda una experiencia. Yo creo que en la época en que yo me fui a hacer la maestría y posteriormente el doctorado, pues no habían tantos doctorados aquí en Colombia, y mucho menos había una maestría especializada en el tema de propiedad intelectual. Entonces, la experiencia también en esa época es algo que yo creo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahorita es muy normal que en las maestrías vengan profesores, no solo colombianos, sino de cualquier otra parte del mundo, tomando sus asignaturas, y en aquella época pues para mí eso terminaba siendo una novedad, porque no solamente eran profesores españoles, eran italianos, argentinos, brasileros, y una gran flexibilidad en cuanto a los profesores, y mucha conexión, muchos recursos disponibles para los estudiantes en un área pues de la comunidad europea, por los vínculos tan fuertes entre las universidades. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque aquí en Colombia pues claro, se forman redes, pero yo siento que aún las universidades siguen distinguiendo mucho, siguen siendo muy elitistas. Las universidades se juntan según sus rendimientos y sus rankings, y dejan y son a veces hasta excluyentes. Entonces eso es algo que con compañeros de otras universidades, incluso en ambientes de organismos públicos, lo menciono.
digo como los colombianos cuando salimos sabemos lo que es ser tratado en cierta forma con algo de discriminación por el hecho de ser latino, ¿sí? Pero cuando llegamos acá terminamos como universidades siendo excluyentes con las otras universidades y finalmente cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de todo un compromiso y lo que en su momento algunos de los presidentes llamaba como locomotora del crecimiento. ¿Qué crecimiento si no hay una unidad interna, si hay una división en los empeños que hacen las universidades cuando lograr el cambio en Colombia es un cambio conjunto, no es solamente de una porción, ¿no? Bueno, pues estamos tratando temas hasta para mejorar la educación en Colombia y eso es muy importante y proviene de una investigadora con doctorado. Usted nos ha demostrado que tiene su corazoncito, su vida familiar, ese amor por sus hermanos, en especial por la hermanita, pero con todo lo que ha vivido, ratón de biblioteca, pues respetuosamente, o cuéntenos cómo es su vida afectiva, cuántos novios ha tenido en la vida, cómo fue. Bueno, ratón de biblioteca sí, pero acompañada, o sea, sí, claro. Sí, creo que la vida exige un equilibrio, ¿no? Un balance, exige un balance en todo y por supuesto que los sueños y todo lo que uno puede lograr profesionalmente si no tiene una familia con quien compartirlo, una familia que lo... Su familia. Claro, entonces pues por supuesto aparte de mi familia materna, ¿no? De mi familia de la que hablamos inicialmente, mis hermanos y mis padres, pues tengo también mi esposo. Entonces, o sea, ¿le apareció de la nada o fue muy noviera? Cuéntenos. Apareció cuando tenía que aparecer, justo cuando lo puso el destino. Y bueno, eso fue muy particular porque yo estaba dictando una charla específicamente sobre, lo recuerdo perfecto, sobre historia de la propiedad intelectual y él estaba de público y al día siguiente pues me llamó un desconocido a decirme que le había encantado mi conferencia y el tema, sabiendo que eso fue una mentira porque es economista y no tiene gran interés por la propiedad intelectual, no sabían, yo no sé qué estaba haciendo ahí, pero el caso es que de alguna manera consiguió mi número y me llamó y me invitó a tomar un café y ahí comenzamos una muy bonita amistad que bueno, con los años se fue transformando en algo más. Y bueno, mi esposo es economista, es venezolano y bueno, nos casamos ya el año pasado, no llevamos ni un año de casados y estamos recién casados, pero pues después de una relación de 4 años. Tengo algo que también debo aclarar, porque es que el público no nos perdona si no hablamos de quién es en toda la integridad, pero también es un error. Utilizamos nosotros los comunicadores como sinónimo propiedad intelectual y derechos de autor, y la he escuchado hacer distinción. ¿Por qué? Sí, bueno, porque no es lo mismo, en todo caso, no es lo mismo. Cuando hablamos de propiedad intelectual es la gran materia, ¿verdad? Estamos hablando propiedad intelectual, acoge a su interior teóricamente dos disciplinas, el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor, que se encarga de la protección de todas aquellas creaciones del intelecto susceptibles de ser reproducidas y con un carácter o con aspectos creativos. ¿Esa es la propiedad industrial? Derecho de autor. El derecho de autor. Y la propiedad industrial, pues todos aquellos bienes o todas aquellas invenciones, que no solo son invenciones, signos distintivos, que tienen una aplicación en la industria y el comercio. Entonces son dos ramas, ¿no? También hay obtenciones vegetales, pero digamos que en estas dos es donde se mueve el grueso de todo lo que es la producción intelectual. Derechos de autor es aquel que escribe su poesía, hace su pintura, protección la canción, de obras, sí. Toda su obra. Y la propiedad industrial es aquella, como el emblema, el logo, la fórmula para hacer los crepes, las patentes. Invenciones, modelos de utilidad, signos distintivos, y al interior de signos distintivos pues una gran variedad.
En Talento Maestro nos quedan muchas inquietudes, pero también hoy hemos aprendido bastante de propiedad intelectual. Agradecemos a Vida Lucía Barreto Granada, doctora en propiedad intelectual, quien nos ha ayudado y ha contribuido para que aclaremos y conozcamos muchas cosas, y además nos ha permitido viajar por su vida desde el principio hasta el día de hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.